Hola mis corazones de luz, ¿te ha pasado alguna vez de que pides cosas a los ángeles y no tienes la respuesta o no ves que los ángeles te responden? Pides ayuda y no ves que hay ayuda de los ángeles y te preguntas tal vez cómo puede ser esto si se supone que los ángeles siempre nos ayudan. Pues de esto se trata este video de hoy. Te traigo un video súper especial, es un mensaje del Arcángel Miguel para ti, donde te va a decir de qué manera tienes que aprender a soltar el control, porque cuando las cosas no se te dan, cuando le pides cosas a los ángeles y no ves que hay una solución, es por muchas razones. Y una de ellas puede ser porque no has aprendido a soltar el control. Este es el video del día de hoy, así que quédate conmigo para que puedas entender en qué momentos no soltamos el control. Yo soy Julia Pareja Ríos, soy la escritora de la saga Crea tu propio mundo y soy canalizadora de ángeles. Y como te he dicho al principio de este video, los ángeles siempre nos ayudan. Esto es algo que, eso tienes que entenderlo. La única manera, y de esto he grabado unos videos anteriormente, donde te explico por qué motivo sientes que los ángeles no te ayudan. Y en una de esto es que sueltes el control. Muchas veces, y esto lo digo muchísimo en todos mis videos, cuando le pides algo a los ángeles y tú dices, no, es que yo tengo fe, yo confío, yo todo, pero en el fondo de tu corazón es como si, esto lo he dicho muchas veces, es como que si coges el libro y le dices, vale, yo te entrego esto, pero no sueltas el libro. Y esto quiere decir que no estás soltando el control de la situación. Y eso es porque pensamos en algunas ocasiones y sentimos que lo que nosotros hacemos vale más que lo invisible. Y yo os he dicho muchas veces, en muchas ocasiones, y creo que en casi todos los videos, que esto tangible, material, lo que podemos tocar, lo que podemos sentir, no tanto lo que podemos sentir, porque al final lo que podemos sentir viene mucho más de las cosas que no vemos, pero esto que es tangible y lo que vemos con nuestros ojos, que parece una realidad, no es lo real. Y esto es algo muy difícil de entender, es muy complicado de entender, sobre todo porque estamos educados desde el ego, porque estamos educados en dualidad, porque estamos educados a ver y que esto que estamos viendo es la realidad, pero la realidad es lo invisible. Y ayer estaba haciendo una canalización individual para una persona y una de las cosas que me decía el Arcángel Miguel, me decía, o sea, la magia existe en la medida que tú creas que la magia existe. Por lo tanto, la realidad no es esto físico que nosotros creamos, sino lo que nosotros creemos. Y tal vez esto es algo de que tienes que ser como muy niño para poder entender y poder disfrutar, pero también tienes que aprender a tener fe y confianza. Yo te voy a decir lo que a mí me dijo el Arcángel Miguel una vez, que a mí, yo hablo mucho con el Arcángel Miguel, y entonces yo le estaba pidiendo algo sobre mi hijo y tal. Yo siempre cuando mi hijo sale de casa le pido por favor que le proteja a mis familiares, a mis hermanos, a mi madre, o sea, a todos, inclusive a mí. O sea, yo cuando que salgo a algún lado le pido protección al Arcángel Miguel, porque el Arcángel Miguel es protección, pero el Arcángel Miguel es mucho más que eso. Entonces te puede ayudar en cualquier faceta. Puedes pedirle a los demás ángeles, pero si no estás muy familiarizada y tienes mucha más fe con el Arcángel Miguel, simplemente le puedes pedir al Arcángel Miguel. Ahora, hay ciertas situaciones donde las cosas parece que no se nos dan, y es porque no soltamos el control. Y una vez yo le estaba diciendo, tú sabes que yo, o sea, confío ciegamente en ti. Fijaros lo que yo le decía, confío ciegamente en ti, pero y si yo no te pido por favor que le protejas a mi hijo, tú hazlo siempre, aunque yo no te lo pida, no te lo diga. Entonces él me dijo, lo que pasa es que a ti te encanta mantener el control de la situación. Me lo dijo como, a veces los seres humanos pensamos que los ángeles son como todo amor, y a veces son un poco estrictos. Entonces, y el Arcángel Miguel es muy estricto. Pero como yo soy muy estricta, entonces yo entiendo cuando me dice ese tipo de cosas, aunque esta vez me lo dijo con un tono sonriente, digamos un poco sarcástico para que me lo podáis entender.
porque lo dice desde un sentimiento, desde una realidad, es que yo no suelto el control y que yo pienso que si yo le digo, por favor cuídale, aunque yo no se lo pida, él va a estar ahí cuidándolo. O sea, si yo se lo pido, si yo no se lo pido, él no le va a cuidar. Pero si yo se lo pido, sí le va a cuidar. Y las cosas no funcionan así. No funcionan así porque eso es tener el control. Y esto, chicos, nos pasa constantemente en la vida. Y esto, chicos, nos pasa constantemente en la vida. ¿Qué nos pasa? Que no soltamos el control de la situación. No soltamos. ¿Pero por qué? Porque nos han educado un poco para eso, para la parte mental, para la parte racional, para el no fe, para el no creer. Y resulta que desde mi experiencia podemos sentir, y la otra parte, mi experiencia con la canalización angelical, es que ellos siempre dicen que lo que manda es lo invisible. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente somos seres, Esto es una frase que está muy común y que se entiende muy poco. Somos seres espirituales viviendo en un cuerpo humano. Por supuesto, lo que manda es que somos una luz, un pedacito de Dios encerrado en este cuerpo. Por supuesto, el cuerpo es el vehículo que nosotros tenemos en este preciso momento para poder manejarnos en el planeta Tierra. Porque del resto seríamos simplemente energía. Y eso es lo que somos. Y eso es lo que vale, la energía. Por eso muchas veces es una cosa que yo le digo siempre a mis hermanos y a mi madre. Cuando no tienes fe porque no te sientes segura de las cosas que pasan, tú tienes que pedirle a los ángeles un poco más de fe estás siendo sincero contigo mismo y diciendo, vale, me falta fe, no creo al 100% en vosotros. Cosa que a mí me pasa, yo siempre les digo, si yo le pido algo a los ángeles, yo confío en que lo que ellos me dicen es así. Y sin embargo, aún así, en muchas ocasiones me cuesta soltar el control. ¿Y qué pasa? Que esto es lo que nos pasa día a día, ¿no? Y una de las cosas para que sucediera la pandemia es esto. O sea, en determinados momentos hay algunos líderes en el mundo que se han pensado que tienen el control de la situación. Y en un determinado momento fue así. Nos tuvieron como muy controlados. Y de esto, la iglesia, y no me estoy metiendo con la iglesia católica, pero la iglesia tuvo mucho que ver con esto porque nos hacían sentir culpa y nos dominaban de esa manera, a través del miedo. ¿Qué pasa? Que el planeta ha cambiado, que hemos entrado a una quinta o estamos entrando a una quinta dimensión, porque esto es paulatino, esto no es algo de que entramos en una quinta dimensión, no, la energía es paulatina, es cuando tú vas cambiando energéticamente, la energía es algo que va cambiando, esa energía es como cuando tú vas subiendo de energía, por ejemplo, cuando tú empiezas a hacer ejercicio, al principio, esto es un ejemplo muy básico, pero al principio te cuesta mucho hacer los ejercicios, y te sientes como que muy cansado, pero a medida que vas cambiando esa energía y vas haciendo ejercicio, te vas dando cuenta que el ejercicio más bien te ayuda, te da energía, te da mejores ideas, y que vas cambiando y que los ejercicios los puedes hacer de una manera. Pues así mismo pasa con la energía del planeta. No es algo que ha venido y que va a cambiar ya en un momento, sino que es algo que es paulatino a medida, porque pasa algo muy importante. Nosotros somos seres creadores, pero también creamos en conjunto. Entonces, cuando vemos cosas allá afuera, nuestra mente se une a esa mente universal, porque el pensamiento es una mente universal, es lo que pertenece a Dios. Y por eso muchas veces me pasa de que tenemos sueños que son premonitorios porque están en esa línea, en esa mente universal, ¿no? O que viajamos a otros sitios o que estamos en otros lugares a través de los sueños. Es porque nos unimos a esa mente universal. Entonces, es un conjunto de cosas y obviamente co-creamos. ¿Qué pasa? Que en muchas situaciones habían líderes que nos tenían muy dominados a través del miedo. Entonces, nosotros nos hemos creído eso, por supuesto. Entonces, nos cuesta soltar el control. Estamos educados para eso. Pero cuando empiezas a confiar, cuando empiezas a tener esta fe, y fijaros si es maravilloso, que a mí me ha pasado con mis hermanos, que ellos dudaban mucho de todas estas situaciones, y cuando yo le digo, pídele al Arcángel Miguel algo, no sé qué tal, cuando tienen resultados, tu fe incrementa. Entonces,
aprendes a soltar las situaciones, porque entiendes que realmente los ángeles están para ayudarte. Los ángeles es su trabajo para con Dios, porque si no, no lo hicieran. O sea, su trabajo para con Dios es ayudar a los seres humanos. Fijaros, el otro día escuchaba a Crayon, una canalización de Crayon, y yo siempre escucho a Crayon, pero es muy densa la información y me gusta escucharlo como varias veces, y me he dado cuenta que él repite que nosotros, los seres humanos, realmente somos los especiales, y que nosotros vemos como especiales a los seres de luz, a los ángeles y tal. No quiere decir que ellos no sean especiales, sino que nosotros también somos especiales, y no nos sentimos así, no nos sentimos con esa capacidad, porque nos han mermado a través del miedo, a través de la culpa, a través de todas estas cosas que nos han mermado la confianza y la fe, y sobre todo la magia. Entonces, para aprender, para que los ángeles en algunas situaciones te puedan ayudar y sientas que realmente esa ayuda existe, tienes que realmente confiar y tener fe y soltar el control de la situación. Soltar el control de las situaciones muchas veces es que eso es lo que ha pasado, es como, yo quiero que las cosas salgan así, así, así. Y la pandemia nos enseñó de que tal vez las cosas no tienen por qué ser así. O sea, hay muchas cosas que por eso el Ho'oponopono es tan mágico, y es una de las herramientas que yo utilizo muchas veces, porque te ayuda a soltar el control de la situación, a decir, vale, yo tengo el poder, pero desde el amor, desde mi interior, y no desde afuera, no desde el control, no desde que yo puedo controlar esta situación porque yo la quiero así, porque yo la quiero así. O sea, es muy importante esto. Ayer lo hablaba con una persona y le decía, el problema es que muchas veces pensamos y queremos manejar las cosas desde el ego. ¿Cómo es desde el ego? Desde el ego, desde el que está afuera simplemente me está haciendo cosas. Y no desde, vale, el que está afuera es un maestro que me está haciendo de espejo para yo poder ver mis oscuridades. Y esto, que lo repiten muchísimo los ángeles en muchísimas ocasiones, es porque realmente no integramos las cosas que ellos nos dicen, y por eso muchas veces suena como muy repetitivo. Y no sé si os ha pasado que, por ejemplo, veis un video mío y veis otro video de otro canalizador y veis otro video de otro canalizador, y los tres hablan más o menos parecido. Es porque realmente no has integrado la información, y porque una de las cosas súper importantes es que tienes que aprender que el aprendizaje no es el aprendizaje. Fijaros, estoy haciendo un curso con el mago Merlín, y una de las cosas que decía es, una de las cosas que tienen que aprender los seres humanos es a integrar la información. ¿Por qué? Porque nos creemos que nos aprendemos toda la situación, que no, sí, yo esto ya me lo sé de memoria, lo aprendemos, veo 2 videos, tal, me lo sé de memoria. Y ojo, que a mí en algunas ocasiones me ha pasado. Y resulta que cuando me pasa una situación me doy cuenta de que no he integrado la información que he aprendido. Entonces él decía en este curso, una de las cosas que tienes que aprender es que tienes que ir integrando poco a poco la información. Y entonces en esta integración de la información que vas obteniendo, te vas a dar cuenta que la fe y la confianza vale muchísimo más que tener el control. Es fe y confianza en Dios, en que las cosas se te van a dar. Cuando tú sientes, y eso lo voy a grabar en otro video donde grabaré de cosas de energías que saldrá en esta semana, a veces sentimos, nos da miedo porque tenemos ese sentimiento de que vamos a perder ciertas cosas. Y esto a mí me pasó, por ejemplo, cuando mi padre murió, que yo tuve una sensación, yo a esa sensación le tuve miedo. Entonces es como, no quiero sentir esa sensación porque luego voy a sentir el control de ciertas situaciones cuando yo me sienta así. Pero en el fondo, cuando tú dejas las cosas en manos de los ángeles, empiezas a sentir paz. ¿Y cómo podemos soltar el control de ciertas situaciones? ¿Cómo podemos soltar? Si no te ves capaz de soltar el control de ciertas situaciones, te voy a poner un ejemplo muy básico. Por ejemplo, yo con mi hijo, que en algunas ocasiones me cuesta soltar el control. Y eso que yo soy bastante abierta con él y soy como bastante, porque confío mucho en los ángeles, y a veces es algo que está ahí. O sea, el miedo está perenne. O sea, estamos en dualidad. Es algo que es tuyo, que te pertenece también. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es
No a decir, no, no tengo miedo porque esta situación no sé qué, porque yo lo puedo controlar. No, tienes que aprender a decirte la verdad en el sentido, vale, yo tengo miedo de esta situación, tengo miedo de que esto pase. Y cuando sueltas esa situación que estás diciendo, vale, cuando estás aceptando, mejor dicho, cuando estás aceptando, vale, yo tengo miedo de esto, tengo miedo de que pasen estas cosas, el miedo disminuye. Y entonces ahí puedes de manera más fácil soltar el control y dejarlo en manos de los ángeles, porque no lo tienes reprimido. Una de las cosas que nos han enseñado y que nos siguen enseñando algunos coaches y algunos mentores y algunas personas en general, y no porque esté mal, no, o sea, no porque ellos piensen sino porque realmente no lo han entendido, no han integrado. Es que las emociones no tienes que controlarlas, tienes que dejarlas fluir, porque si tú no las dejas fluir, la emoción se enquista en tu cuerpo, se enquista en tu ser interior, en tu aura, se enquista en todo lo que está a tu alrededor. Entonces tú tienes que soltar esa emoción para que puedas soltar el control de esa situación. Vale, me está pasando esto, tienes que ser sincero contigo mismo. Me está pasando esta situación y me cuesta soltar el control. ¿Por qué me suelta soltar el control? Por esto, por esto y por esto. Y entonces ahí le pides al Arcángel Miguel, dichoso Arcángel Miguel, maravilloso Arcángel Miguel, amoroso Arcángel Miguel. Arcángel Miguel, tienes una conversación con él, no necesitas intermediarios para tener una conversación. Simplemente tienes que escuchar, que aprender a silenciar tu mente y escuchar y estar ahí contigo mismo, y entonces escuchar qué es lo que él te dice, pero no escucharlo a nivel de voz, a nivel mental, que sí, también se puede, pero al principio cuesta mucho. Entonces aprende a escuchar a tu cuerpo, qué te está diciendo tu cuerpo después que sueltas esa situación. O sea, qué está pasando en tu interior, cómo te sientes. ¿Cómo te sientes en esa situación? ¿Qué diferente te sientes? Entonces, cuando empiezas a soltar esa emoción, te das cuenta que las ganas de tener el control disminuyen. Vale, tengo miedo de esto, y disminuyen. Entonces ahí lo puedes dejar realmente suelto en manos del ángel que tú prefieras, o del Arcángel Miguel, en este caso, porque yo confío plenamente en el Arcángel Miguel y mis hermanos lo han visto en estos últimos tiempos. Cada vez que le pedimos algo al Arcángel Miguel, las cosas, o sea, puede ser algo que está así como que un nudo de cosas que tú ves, Dios mío, esto no va a pasar porque esto es súper complicado, porque lo estás viendo súper, ¡buah! Y te das cuenta que cuando confías en el Arcángel Miguel, las cosas pasan como de manera mágica. Y entonces, cada vez que tú empiezas a confiar, tu fe va incrementando poco a poco, y llega un momento en que tienes tanta confianza, o sea, fijaros, yo salía antes, cuando yo trabajaba de camarera, yo salía muchas veces los domingos a las 6 de la mañana, que en ocasiones en invierno está todavía muy oscuro, y por donde yo vivo, que es toda una carretera súper solitaria, donde simplemente hay casas, te da mucho miedo. Y yo muchas veces que le decía, si yo me sentía un poco nerviosa, que normalmente voy con bastante fe y bastante confianza porque confío mucho en él, le decía, Arcángel Miguel, acompáñame, y yo sentía que iba conmigo. Y ¿por qué? Porque ya él ha ido incrementando mi fe en ciertas situaciones. ¿Cómo puedo soltar el control? Mira tus emociones. ¿Qué es lo que no te permite soltar el control? Él me decía, ¿qué es lo que no te permite soltar el control? O sea, ¿a qué le tienes miedo? Porque cuando no sueltas el control es porque le tienes miedo a algo. Porque en el fondo de tu corazón tienes miedo de que hay cosas que no salgan. Eso nos pasa mucho a la gente perfeccionista. La gente perfeccionista, y yo he tenido que aprender muchísimo de esto, porque a mí la perfección llegaba a un punto en que si las cosas no salían como yo quería, me enfermaba. O sea, llegaba a un nivel de enfermarme, porque veía que las cosas no salían así, y veía como que todo un caos mental. Entonces yo dije, un momento en que me enfermé muchísimo, cuando tú me entiendas, que yo dije, no, yo tengo que soltar el control porque esto me está mermando la salud, y no puede ser así. Entonces tengo que aprender qué es lo que pasa aquí. Tengo que aprender a confiar en que
Fijar, una de las cosas que me está diciendo el Arcángel Miguel ahora y que me dijo en alguna ocasión es que todo pasa en el momento perfecto. Y él me dijo en una ocasión, cuando yo me estresaba porque yo quería que las cosas cambiaran y porque yo quería que las cosas fueran, porque no podían ser diferentes y me dijo, estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces es como que, vale, yo estoy aquí, por supuesto que yo co-creo mi realidad con mis pensamientos, con mis acciones, con la manera en cómo yo me voy moviendo, con las decisiones que voy tomando, pero hay ciertos momentos donde tienes que tener un aprendizaje y las cosas no se van a mover de cómo están si tú no has aprendido el aprendizaje. Y cuando, en ocasiones, cuando yo estoy súper estresada porque veo que las cosas no fluyen como yo quisiera, lo primero que me dice es, tienes que tener paciencia. Y yo, más, o sea, me estreso. Yo, más paciencia. O sea, ¿hasta cuánto más tengo que tener paciencia? Pero luego entiendo que es que no estoy viendo las cosas desde una perspectiva diferente, sino desde de una perspectiva humana, desde una perspectiva de este cuerpo, de lo que yo estoy viendo materialmente. Entonces, cuando tú elevas eso que tú estás viendo, te elevas a través de esa situación, como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy básico y como yo lo hago. Yo en muchas ocasiones, cuando estoy pensando en la situación, yo me salgo de la situación. Es decir, esa situación no me está pasando a mí, le está pasando a otra persona. Entonces, si yo veo que le está pasando a otra persona, lo veo desde otra perspectiva, cómo yo le podría ayudar a esa persona. Entonces puedo ver el aprendizaje, pero también puedo ver la solución. Y entonces eso es muy importante también. Entonces, elévate, mira como si fuera eso que le estuviera pasando a tu mejor amiga. Quita las emociones que te ayudan a tener el control de esa situación. Quita el miedo, quita cualquier emoción negativa que te esté obligando a tener el control de esa situación y verlo desde afuera. Y entonces ahí puedes soltarlo y puedes dejar el control. El Arcángel Miguel siempre me dice, en algunas ocasiones me ha dicho, suelta el control de las situaciones para que las cosas se den de una mejor manera, porque todo está en el momento correcto, en el momento, esto creo que es una frase muy de Ho'oponopono, no sé, en el momento perfecto y correcto. Claro, ellos utilizan esto, el momento perfecto y correcto, gracias, el momento perfecto y correcto, porque todo está fluyendo como tiene que fluir. Y a medida que tú vas aprendiendo ciertas cosas, cuando vas integrando estos aprendizajes, te vas dando cuenta desde que es mucho más fácil, mejor dicho, de que la vida sea mucho más mágica, desde que la vida va a ser mucho más mágica cuando sueltas el control, porque las cosas fluyen. Porque cuando tú le pides algo a los ángeles, tú que estás viendo este video, le estás pidiendo algo a los ángeles y no lo estás viendo materializado, es porque tienes el control, porque no estás soltando la situación, porque piensas que sabes más que los ángeles. Y esto es algo que me está repitiendo ahora y que me dice, en determinados momentos pensamos, el ser humano se piensa que puede tener el control de todo y que, o sea, juega a ser Dios. Y esto se ha visto mucho en muchos líderes. Te voy a poner un ejemplo. Hitler quería tener el control de muchísimas cosas. Y llegó un momento en que eso se desmoronó. ¿Por qué crees que se desmoronó? ¿Simplemente porque hubieron personas que le traicionaron? No, porque antes que Dios, o sea, esto es algo que una de las cosas que el Arcángel Miguel me repitió hace mucho tiempo cuando pasó lo de la pandemia fue que el mal trabaja para el bien. Aquellos que nosotros estamos viendo como mal y estamos etiquetando como mal, está trabajando para la evolución del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y antes que Él, no hay nada. El ser humano muchas veces, y esto me lo dijo el otro día cuando yo estaba apuntando cosas para grabar este video, me decía, el ser humano a veces juega a ser Dios y quiere tener el control de la situación precisamente porque piensa que puede. En un determinado momento tú sí puedes crear tu realidad, pero la tuya
No puedes manipular la situación para que las cosas pasen a tu conveniencia y para que las cosas pasen de tu manera. Porque tarde o temprano eso se va a caer y se va a desmoronar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el control de esa situación, y me lo repite mucho ahora mismo, cuando tú tienes el control de esa situación es porque en el fondo de tu corazón, en tu interior, en tu ser interior, estás teniendo miedo de que las cosas sean diferentes a lo que tú pienses. Y desde mi experiencia te puedo decir que hay momentos en que, mejor dicho, cuando tú sueltas el control, las cosas son aún mejor de las que tú has pedido. Cuando tú confías en Dios, cuando confías en los ángeles, cuando confías en la magia infinita que existe, las cosas siempre son aún mejor, porque Dios es tan maravilloso, es tan mágico, y todo lo que tiene que ver con ellos, con este mundo invisible, que es una de las cosas que yo enseño, con esta magia interior que nosotros tenemos, cuando realmente nos conectamos a lo que aquí sentimos y a lo que aquí nos llena, las cosas siempre son mucho más mágicas y las cosas se solucionan de una manera que tú dices, pero madre mía, ¿cómo pasó esto? Cuando yo veía estas cosas así tan complicadas y luego todo es tan bonito y tan mágico que o sea, después dices, jolín, qué fácil. Si era yo el que estaba, el que no permitía que las cosas pasaran. Y mira lo que me dice ahora el Arcángel Miguel. Nosotros, en algunas ocasiones, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Me dice, en la gran mayoría de las situaciones, en la mayoría de las ocasiones, nosotros somos nuestro peor enemigo. Entonces, fijaros lo que me dice ahora. Una de las cosas que tiene que saber el ser humano, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que ellos nos aman infinitamente porque nosotros somos sus hermanos. O sea, que no los veamos como algo superior a nosotros. Porque si lo queremos entender a nivel mental, y es una de las maneras que yo lo explico, a nivel mental, obviamente hay una jerarquía. Y los ángeles y los arcángeles y los ángeles son lo que le siguen a Dios. Pero eso es para nuestro entendimiento mental. Pero para el compararnos, simplemente nosotros somos iguales que ellos. En menor o en mayor medida, pero somos iguales, porque todos somos hijos de Dios, porque todos pertenecemos a esa luz divina. Entonces, fijaros qué bonito lo que me dice ahora. Ellos son nuestros hermanos, por lo tanto tenemos que aprender a confiar. Entonces me dice ahora, si te falta fe, si te falta confianza y te falta soltar el control, sincérate contigo mismo delante de él. Imagínate que lo tienes delante y decirle, mira, Arcángel Miguel, me cuesta soltar esta situación porque me pasa esto y esto y esto, y porque tengo estos miedos, esto y esto. Entonces no sé de qué manera, ayúdame a buscar una solución para yo poder soltar el control. Y yo te digo, o sea, te digo de verdad, desde mi experiencia, que yo siento las cosas aquí en mi interior. Cuando yo suelto las cosas, o cuando yo le dejo las cosas a los ángeles, o cuando siento mucho dolor por una situación, yo le digo a él, no estoy viendo el aprendizaje de esta situación porque estoy sintiendo mucho dolor. Le digo, bájame el switch de esta emoción. Y es como si realmente bajaran el switch de la emoción y yo dejo de sentir dolor automático. Y porque tú estás, es como dándole una orden a tu cuerpo, ¿no? Es como, bájame el switch de esta emoción porque no me está dejando ver el aprendizaje. Y ahí, pues, te vienen ideas, puedes pensar, puedes ver las soluciones, puedes hacer todo. Da igual en la situación que tienes. Hay momentos, y esto es algo que me dice, hay mucha gente que está en ciertas situaciones que es muy difícil soltar el control. Porque está pasando mucho nerviosismo con cosas. Pero hemos tenido tanto el control de todo que nos hemos creído que nosotros podemos controlar las situaciones que nos pasan. Y no es así. Y el aprendizaje de eso fue la pandemia. La pandemia nos enseñó de que no teníamos el control de todas las situaciones. Y aún así hay mucha gente, me lo dice ahora, aún así hay mucha gente que no lo ha aprendido, que no ha integrado el aprendizaje. Entonces, integra ese aprendizaje y suelta el control de la situación, porque él o ellos nos aman muchísimo, porque nosotros somos sus hermanos. Pues nada, te dejo este video, espero que te haya gustado. Si queréis que le pueda ayudar a alguien, mándaselo por
por WhatsApp, por donde quieras. Dale like, suscríbete y ya sabes, yo de Los Ángeles, yo hablo en todos mis libros sobre cómo aprender todo este tipo de cosas, pero el de Los Ángeles en sí, lo hablo en Regálale un ángel a tu vida. ¿Por qué regálale un ángel a tu vida? Porque la vida es mucho más fácil cuando incluyes en tu vida a los ángeles. Así que, pues nada, un besito y que tengas una feliz tarde.